¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:28 minutos prácticamente ya de la mañana, hora menos en Canarias, arrancamos una nueva edición de H2 Intereconomía, 12º capítulo de esta temporada, en el que con la colaboración de Ariema nos vamos a centrar hoy en la Semana Europea del Hidrógeno, que se ponía en marcha ayer en Bruselas y en la que se están dando cita miles de profesionales y cientos de empresas del sector. Así que hasta allí nos vamos a ir hoy, hasta Bruselas, para hablar con Antonio Aguiló Rullán, que es gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partnership, que son uno de los impulsores de esta Semana Europea del Hidrógeno, esta Hydrogen Week. Vamos a hablar también con Ariema y con Enrique Girón, director general de Ariema, del consumo mundial de hidrógeno. Dice la Agencia Internacional de la Energía en un comunicado que hemos conocido en las últimas horas que el consumo de hidrógeno a nivel mundial se situó en los 95 millones de toneladas en el año 2022. Es un 3% más que el año anterior, aunque dice que con poco peso de su variante de bajas emisiones, que representan solo un 0,6% de la demanda total. Dice también ese informe que más de 40 países cuentan con estrategias nacionales de hidrógeno, principalmente para potenciar la descarbonización de la economía, asegurar el suministro energético y para encontrar nuevas aplicaciones industriales en las que usar esta materia. Y destaca también la Agencia Internacional de la Energía que el número de proyectos centrados en la producción de hidrógeno se ha disparado en los últimos años y que en caso de realizarse todos, se alcanzaría una potencia de 420 gigavatios para el año 2030. Además, añade que China y Europa son las áreas en las que se concentra la mayor parte de iniciativas de electrólisis. De eso vamos a hablar también esta mañana. Antes de todo esto nos ponemos al día y conocemos otras noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias con David González y que empezamos contando que la compañía de hidrógeno verde H2PLT solicita salir a bolsa en BME Scale Up. Se trata del nuevo segmento de negociación de la bolsa española, la energética, fundada por el empresario Sisco Sapena, también fundador y CEO de Lleida.net, espera captar en torno a 15 millones de euros en los próximos meses y planea tocar la campana entre diciembre de este año y enero del 2024. También va a estar esta mañana Sisco Sapena en estos micrófonos en este programa para hablarnos de esta operación. Más cosas. Aragón protagoniza la Semana Europea del Hidrógeno en Bruselas. El Centro de Exposiciones de Bruselas albergará del 20 al 24 de noviembre una nueva edición de la Semana Europea del Hidrógeno, la principal cita relacionada con esta tecnología en el continente, que va a reunir a los principales exponentes del sector y en la que Aragón va a estar presente. Alemania y Holanda apuestan por el hidrógeno del País Vasco. El puerto de Bilbao, el puerto de Ámsterdam y Duisport, junto con EB, Petronor, EVOS Amsterdam y Zenit Energy Terminals, han firmado un memorando de entendimiento para explorar el desarrollo de un corredor intraeuropeo para el hidrógeno renovable que conecte de extremo a extremo España, Países Bajos y Alemania. El proyecto europeo Life New Heights impulsa el uso del hidrógeno verde en el transporte por carretera. La Agencia Ejecutiva Europea del Clima, Infraestructura y Medio Ambiente ha anunciado que la ciudad de Nieuwegein, en la provincia de Utrecht, de los Países Bajos, cuenta con un electrolizador alimentado con electricidad verde conectado a través de una tubería a una estación de servicio. Esta actuación se enmarcará en el proyecto europeo en marcha Life New Heights, que produce hidrógeno verde para la red local de transporte por carretera. El Banco Mundial multiplicará por 10 la producción de hidrógeno verde para descarbonizar la economía. El organismo incluye una iniciativa para generar 10 gigavatios de potencia de este elemento, 10 veces la capacidad actual de producción con renovables. El proyecto persigue fortalecer también el acceso a las energías limpias de los países en vías de desarrollo para asegurar así la viabilidad de esta tecnología, reducir sus costes de financiación y aumentar la velocidad de adopción mediante las economías de escalas. Y Holanda ya tiene un barco de hidrógeno para navegar por sus canales. La naviera Lenten Schipvaart de Países Bajos pasará a la historia como el propietario de la primera barcaza de navegación interior del mundo impulsada por hidrógeno. Con esto, la naviera establece un paso importante hacia el transporte sin emisiones en las vías navegables interiores holandesas. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno.
porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. 11:32 minutos de la mañana, rumbo a Bruselas, donde se está celebrando la Semana Europea del Hidrógeno, de la que vamos a hablar largo y tendido hoy en este programa. Y desde allí nos saluda Enrique Girón, que es el director general de Ariema. Don Enrique, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días desde Bruselas. Encantado de saludarte, de compartir contigo este ratito de radio y hablando donde está el foco del hidrógeno puesto a nivel mundial, como es Bruselas. Ahora te pregunto por esa Semana Europea del Hidrógeno que se está cociendo por allí, que nos puedes contar la crónica de esta semana que arrancaba ayer. Antes, preguntarte, Enrique, por ese informe que conocíamos en las últimas horas de la Agencia Internacional de la Energía, que habla de que el consumo de hidrógeno a nivel mundial creció en 2022 un 3%, hasta los 95 millones de toneladas, pero que tiene poco peso la variante de bajas emisiones. Representan solamente un 0,6% de la demanda total. ¿Esto qué significa? ¿Qué te dice, Enrique? La verdad es que lo que muestra es que efectivamente la economía sigue creciendo, el sector que suele usar el hidrógeno, fertilizantes, petroleras, para refino siguen creciendo, pero el problema es que todavía los costes del hidrógeno verde son algo altos, con lo cual todavía apuestan por ese crecimiento a hacerlo con fósiles. Y eso es lo que precisamente tratamos de hacer desde aquí, desde el Hydrogen Week, cambiar esa tendencia y empezar a impulsar más pues el uso de renovables para producir hidrógeno a partir de esa electricidad con electrolizadores y empezar a hacer ese hidrógeno más verde. Pero los costes todavía no están y por eso iniciativas como la del Banco Europeo del Hidrógeno pues son muy bienvenidas, porque es lo que necesitamos, abaratar los costes de ese hidrógeno para poder competir de verdad con el hidrógeno tradicional o gris. Dice sobre proyectos, hay más de 40 países, dice la AIE, la Agencia Internacional de la Energía, que cuentan con estrategias nacionales de hidrógeno, que el número de proyectos centrados en la producción de hidrógeno se ha disparado y que China y Europa son las áreas en las que se concentran la mayor parte de iniciativas con electrólisis. Aprovecho ese informe para preguntarte por Europa. ¿Cómo llega Europa y el hidrógeno a esta cita, a esta Semana Europea del Hidrógeno que se está celebrando en Bruselas y en la que estás tú, Enrique? Pues la verdad es que es muy emocionante estar en este evento, porque estás viendo que la gente discute de verdad proyectos muy grandes y ves los fabricantes de electrolizadores que están empezando a preparar esas máquinas tan necesarias para este cambio ya a la escala necesaria. Estás viendo a la gente que tiene el dinero para invertir, que está efectivamente mirando a ver cómo invertir en estas tecnologías para poder hacer estos proyectos tan grandes, y sobre todo estás viendo a los usuarios finales que están empezando a apostar y dándose cuenta que efectivamente hay que cambiar el pie, hay que empezar a acercarse a lo verde, a lo renovable, con lo cual tienen que empezar a hacer proyectos de escala. Lo mejor, los países están empezando a apostar, tienen claro que quieren llegar ahí y están empezando a poner las rutas necesarias, los caminos, los medios para que esto se implemente. Nada es inmediato, todo va lento, todo el mundo espera, y esa es la única mala noticia, hasta 2030, que parece como el año donde todo va a cambiar. Pero claro, para llegar a 2030 a tiempo tienes que empezar ahora, porque si no ya vas tarde. Entonces esos primeros pasos, que son los más difíciles siempre, se están empezando a poner, pero veamos que en 2025, 2028 se cumplan los hitos para llegar a 2030 en la posición donde quieres llegar. Ya. En ese 2030, en ese 2030, si las cosas se hacen bien, Enrique, ¿qué papel puede jugar Europa entonces en la producción y exportación de hidrógeno? Europa es un importador neto, sobre todo el centro de Europa, que es donde está la industria pesada y donde tienen mucho consumo energético ahora mismo. Lo bueno que es países como España o como Italia, como Grecia, donde tienes un recurso renovable bastante alto, pueden empezar a exportar ese hidrógeno. Ya no tendrías que hacer importación como España. Ahora mismo España es un importador neto de energía. Podrías empezar a producir energías renovables a un precio adecuado como para exportarlas en modo de hidrógeno. Y se están empezando a poner las infraestructuras, como el famoso RedMat, que se está poniendo por entre Cataluña y Francia para precisamente hacer esa exportación. A partir de ahí, pues veremos hidrógeno que viene de todos sitios, porque lo bueno, Europa siempre va a consumir más de lo que produce, pero le empezará a llegar desde muchas fuentes, y eso hace que todo sea mucho más estable. Lo que buscas al final es seguridad de la demanda. Y lo bueno es que Europa va a impulsar este cambio hacia lo verde, porque lo que está claro es que Europa está demandando verde,
y por lo tanto obligará a los suministradores de energía a que esa energía sea verde y por lo tanto en modo de hidrógeno verde. Pues de eso se está hablando seguro en esta Semana Europea del Hidrógeno que echaba a andar ayer, en la que está Enrique Girón, el director general de ARIEMA. Y no sé, Enrique, si muy cerca o muy lejos, tienes también por allí a Antonio Aguiló Rullán, que es gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partnership, que es uno de los impulsores de esta Semana Europea del Hidrógeno y que es uno de nuestros invitados aquí en H2 Intereconomía esta mañana. Don Antonio, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Encantado de saludarle, igualmente. Lo primero, antes de hablar de esta Semana Europea del Hidrógeno y que nos haga usted su radiografía de cómo está el sector, cuéntenos, ¿qué hacen ustedes en la Clean Hydrogen Partnership? Sí, mira, nosotros somos un partenario europeo, público-privado, y de alguna forma, pues bueno, amalgamos lo que es el sector público, el miembro de nuestra partenariado es la Comisión Europea, y luego tenemos como otros socios, digamos, la parte de industria y de la comunidad de investigación científica en temas de hidrógeno, que están representados por Hydrogen Europe, que es la Asociación Europea del Hidrógeno, tanto a nivel de sectores industriales como de comunidad científica. Y lo que hacemos es principalmente, pues bueno, llevamos ya pues bastante tiempo gestionando fondos europeos para temas de investigación y desarrollo en materia de hidrógeno. Y la verdad es que funciona el modelo público-privado bastante bien porque al final la Comisión Europea pues pone la mitad de lo que es el presupuesto para todos los proyectos y luego la otra mitad pues bueno la proporciona el sector privado. Entonces eso es un poquito la particularidad, si quieres, ¿no? de este tipo de iniciativa, de este tipo de partenariado público-privado que, como digo, llevamos ya desde el 2008. Esos fondos que nos decías ahora, Antonio, ¿a qué ritmo están llegando a los proyectos de hidrógeno? ¿Cómo marcha? A ver, nosotros marcha muy bien. Lo que nosotros tenemos una ejecución que es bastante, es complicada de organizar, pero luego relativamente sencilla de ejecutar, si quieres. A ver, nosotros tenemos los fondos de forma anual, desarrollamos lo que son las convocatorias de propuestas, tanto los miembros que he mencionado, la Comisión Europea, como el sector de la industria y de la comunidad científica, pues se reúnen, definen lo que son las prioridades de financiación para un año determinado. Y luego, pues en 3 o 4, se lanza la convocatoria para propuestas de una forma anual, suele ser a principios de año, y luego en 4 meses se cierra la convocatoria, se adjudican los proyectos que de alguna forma resulten evaluados satisfactoriamente, y esto se ocupa un panel de expertos. Y básicamente luego pues los proyectos se firman antes de que acabe el año. Del mismo año que se lanza la convocatoria, digamos, en enero, en diciembre se firman los proyectos y a partir de ahí, pues bueno, los proyectos se empiezan a ejecutar. Obviamente, proyectos complicados, pues algunos sí que es verdad que se retrasan a la hora de ejecutar ciertas partes, pero bueno, lo que es la financiación pues se va distribuyendo gradualmente en función del progreso del proyecto. Y ya digo, son fondos de investigación y desarrollo dentro del programa marco de Horizonte Europa, ahora mismo. Ese volumen de proyectos que cada vez es más elevado, es más amplio, Antonio. La clave está en que la mayor parte de ello llega a buen puerto. No sé si es algo que está pasando ahora o cómo está esa situación. Sí, a ver, dividimos nuestros proyectos en 2 tipos. Unos que son realmente de investigación, que estamos permitiendo pues a la gente desarrollar nuevas tecnologías, mejorar eficiencias, preparar lo que son diseños nuevos para una fabricación a gran escala. Y eso es lo que llamamos un poco por los proyectos de en inglés el Technology Readiness Level, que es bajo, ¿no? O sea, son proyectos, digamos, de investigación. Y luego sí que es verdad que a medida que los que son los prototipos pues van saliendo, tenemos otra parte de financiación a proyectos de demostración. Y ahí, pues obviamente tenemos desde proyectos que han financiado flotas de autobuses de hidrógeno o sistemas de cogeneración domésticas usando también hidrógeno, y ahora cada vez más pues estamos financiando lo que llamamos proyectos de valles de hidrógeno, ¿no? Que son ecosistemas donde se integra toda la cadena de valor del hidrógeno. Como digo, los proyectos de estos de demostración suelen tener una vida de entre 4, 5, 6 años. Algunos pues se ejecutan dentro de plazos y otros pues requieren de extensiones. Pero bueno, depende un poquito de cada proyecto. Y ahora mismo desde 2008 hemos dado pues un valor de 1.000 millones de euros en todos estos tipos de proyectos, desde que teníamos el partenariado, digamos, en el 2008. Y ahora pues una capital, digamos, privado sea equivalente a este tipo de proyectos desde entonces, y estamos hablando pues de más de 200 proyectos. Vosotros, Antonio, desde Clean Hydrogen Partnership, a la hora de valorar un proyecto, a la hora de invertir en un proyecto, apoyarle
a ese proyecto. ¿Qué es lo que más valoráis? ¿En qué es lo que más os fijáis? ¿Qué tiene que tener? Sí, pues tiene que tener 3 temas principales. Uno, que el concepto de alguna forma pues tenga sentido científicamente y de alguna forma técnica. Luego se evalúa obviamente que haya un aspecto de innovación, porque esto es importante dentro del contexto del programa que gestionamos, que son fondos de investigación y desarrollo. Es importante que tenga impacto, es decir, que no financiemos el desarrollo de un producto nuevo para que luego se quede, me explico, dentro de lo que es una universidad, es decir, valoramos los planes para de alguna forma explotar los resultados de los proyectos. Se trata de generar obviamente actividad económica, entonces es muy importante incluso en los proyectos de investigación que se tenga ya un plan para cómo se podría, o una ruta, ¿no?, para comercialización de lo que está desarrollando, y luego obviamente pues tiene que haber un plan para la implantación de ese proyecto que sea creíble. Si no, obviamente pues no los proyectos no se evalúan de forma positiva. Entonces, alrededor de esos 3 puntos es como se evalúan las propuestas que recibimos. De todas formas, pensemos que es un programa de investigación y desarrollo, es decir, nosotros nos podemos permitir que las cosas fallen. Precisamente para eso estamos. ¿Qué sucede? Luego hay otros programas ya que implementan lo que nosotros hemos conseguido desarrollar, lo que nosotros hemos conseguido demostrar a gran escala. Es decir, nosotros entramos en ese punto en el cual pues el riesgo de que las cosas no vayan bien existe. ¿Me explico? Entonces, bueno, es un poco nuestra función. Una por mi parte, y ya le dejo a Enrique también, y os pregunto a los dos sobre esta Semana Europea del Hidrógeno. ¿Cómo la estás viendo tú, que estás allí, Antonio? ¿Qué expectativas tenéis? Pues mira, la verdad que muy bien, ha crecido mucho. Nosotros empezamos hace pues bastantes años teniendo 2 días a la semana donde presentábamos los resultados de nuestros proyectos. Luego teníamos un evento donde bueno pues venían representantes tanto de la Comisión Europea como de distintos países de Europa. Y de ahí hemos pasado a esto. Tenemos una exhibición enorme, tenemos mucha gente que se reúne, que discute. Los proyectos que se presentan son ya proyectos que realmente tienen un ámbito más de comercialización, es decir, ya estamos pasando de lo que son proyectos de investigación a gente que ya tiene planes para producir, usar hidrógeno a gran escala, y la verdad que hay muchas ideas y muchas propuestas que son muy interesantes, la verdad. Se ha generado un gran impulso, ¿no?, a lo que es todo el sector del hidrógeno. Yo creo que desde aquí, al menos desde Bruselas, dado también por la ambición también política, ¿no?, de la Comisión Europea en el tema de hidrógeno, que lo ven como una solución, obviamente no es la única, pero para solucionar el tema de la transición ecológica. Enrique, vuelvo contigo, tengo una pregunta y te dejo que si quieres preguntarle también a Antonio Ailó, gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partnership. Lo que nos contaba Antonio, Enrique, esa colaboración público-privada, ese apoyo por la parte privada, ese apoyo también por parte de la Comisión Europea, ¿cómo lo valoráis desde ARIEMA, lo que está haciendo la Comisión por el hidrógeno? A ver, yo creo que la Comisión ha apostado muy fuerte por el hidrógeno. Lleva muchos años, estamos hablando de 2008, donde hizo una agencia específica solo y exclusivamente para el tema de hidrógeno, que poco a poco va consiguiendo sus frutos, porque empezamos con proyectos de investigación muy básica y ahora ya estamos hablando de valles donde están financiando proyectos de alta capacidad, quiero decir, con mucho impacto. Entonces, estamos muy contentos con el apoyo que está dando la Comisión Europea hacia el hidrógeno. Creemos que la apuesta es muy precisa y, como dice Antonio, no solo tienen el instrumento de la FCH o de la CHJU, que es el Clean Hydrogen Partnership, sino que además, después de eso, no los dejan a los proyectos solos. Hay otros programas, como el Banco Europeo o algunos otros fondos, que también impulsan el hidrógeno. Entonces, en ese sentido, creo que el esfuerzo y la apuesta de la Unión Europea es muy clara por el hidrógeno. ¿Alguna cuestión, Enrique, para Antonio? ¿Qué te gustaría preguntarle, comentar? Pues le conozco muy bien y compartimos muchos cafés de vez en cuando, pero sí que para Antena y para que todos lo sepan, una de las cosas que vemos desde ARIEMA es que necesitamos la protección de las tecnologías europeas. Entonces nos da miedo que los proyectos de investigación se use, o de demostración en los programas europeos, se use ese dinero europeo para financiar tecnología extranjera. Entonces, querría saber su punto de vista con respecto a esto, si efectivamente priorizan la tecnología europea frente a otros competidores.
Efectivamente, a ver, nosotros en el programa pues hay unas normas que están, bueno, que nosotros aplicamos a nivel de programa marco, ¿no? Que lo gestiona la Unión Europea, y es que los beneficiarios de alguna forma que reciben fondos pues tienen que ser o bien de la Unión Europea o lo que llamamos los países asociados, que son unos países que tienen alguna asociación al programa marco. Luego tenemos los proyectos de investigación, donde efectivamente nosotros pues bueno, financiamos con fondos organizaciones dentro de estos países, con lo cual estamos hablando de países, ya como he dicho, bien de la Unión Europea o países asociados. Luego es verdad que en los proyectos de demostración, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de valles de hidrógeno, muchas veces lo que sucede es que se sacan a licitación, por ejemplo, la obtención de un electrolizador, o se sacan a licitar pues el tema de los autobuses o los camiones. Entonces ahí también tenemos especial cuidado, y el programa en sí pues nos da una serie de herramientas para que todo eso de alguna forma se quede la mayor parte en empresas europeas. Obviamente, en un mundo en el cual todo está globalizado, pues bueno, al final pues son empresas europeas que tienen a lo mejor pues una compañía asociada que está en otro país o incluso en otro continente, ¿no? Pero sí que valoramos eso, y la idea es eso, focalizar los fondos para desarrollar el tejido industrial europeo, y es algo que tenemos y que implementamos. Os pregunto a los dos. Hablabas antes, Enrique, antes de que saludáramos a Antonio, hablabas del Banco Europeo del Hidrógeno. Hay otro aspecto importante si hablamos de infraestructuras, como es ese H2Med. Te pregunto a ti también, Antonio, primero, y luego a Enrique, por estos dos asuntos. El Banco Europeo del Hidrógeno, ¿para qué debería servir? Y el H2Med. Se hablará algo, imagino, en esta Semana Europea del Hidrógeno de él, ¿no, Antonio? Sí, a ver, nosotros son partes, el Banco de Hidrógeno es una parte, digamos, que no llamamos nosotros. Sin embargo, sí que es verdad que contribuimos de alguna forma a que se conceptualizase, y efectivamente pues va a servir de alguna forma, porque tenemos dos tipos. O sea, nosotros damos mayoritariamente financiación a los costes iniciales, a las inversiones. Luego el Banco de Hidrógeno pues de alguna forma permitirá que una vez un proyecto esté en marcha pues tenga, si quieres, ¿no?, una ayuda, ¿no?, a lo que es la operación, ¿no?, a que ese coste del hidrógeno pues sea rentable. Luego, obviamente, a temas de infraestructura, lo que has dicho del H2Med, sí. Del H2Med, pues sí, hombre, es bienvenido sobre todo porque al final, como comentaba Enrique, los recursos de energías renovables en España están pues bastante focalizados en ciertos países. Entonces toda esa infraestructura que de alguna forma va a permitir exportar ese recurso a países que a lo mejor tengan menos recursos, e importar a largo plazo, pues es importante, y el H2Med pues forma parte de esos planes. Antonio, Enrique, perdona. Tu opinión sobre el H2Med, que sí que hablas antes del Banco Europeo, del H2Med, ¿qué me dices? El H2Med es una cosa que se está hablando porque se está hablando mucho de infraestructura. Está claro que el hidrógeno lo vamos a tener que mover, y hay que llevarlo desde sitios donde es más barato a sitios donde es más caro producirlo. Entonces, esa en concreto, con otras infraestructuras que se están desarrollando y otros medios de transporte que se están evaluando, están siendo protagonistas en las discusiones europeas a alto nivel. Y el Banco Europeo, complementando un poco lo que dice Antonio, es lo que va a hacer que los usuarios finales se animen a este sarao, porque al final son los usuarios finales los que van a marcar un poco el ritmo, y están viendo una ayuda directa a sus costes, porque al final el Banco Europeo lo que va a financiar es el coste de operación o de producción del hidrógeno, más que la instalación de los equipos. Y eso, cuando llegue volumen, porque ahora va a haber una primera sesión que es un poco piloto para la Unión Europea aprobar el instrumento, pero cuando llegue a volumen va a ser un cambio de tendencia. Ya lo veréis. Antonio Aguiló Rullán, gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partnership, hablándonos desde Bruselas en directo de esta Semana Europea de Hidrógeno que echaba ayer a andar, que se va a extender hasta el viernes, y muy importante todo lo que allí pase. Hasta otra, Antonio. Placer. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Hasta pronto. Gracias. Enrique, no te despido. Te robo 3 minutos más desde Bruselas para hablarte de algo que está pasando, que va a pasar aquí en España, y son los planes de una compañía con la que ya hablamos hace algunos programas. A principios, quiero recordar, de este año, es la compañía de hidrógeno H2PLT, que ha pedido salir a bolsa en BM Scale Up, y su fundador, el fundador de H2PLT y consejero delegado también de Jaidanet, es Sisco Sapena. Sisco, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Oye, esta modalidad, para los que no les suene mucho, esta modalidad de cotización, BM Scale Up, ¿qué es? Bueno, es un nuevo segmento que ha creado aquí BME, como un segmento previo a lo que sería el BME Growth, y que permite pues que
compañías, startups, puedan salir a cotizar a bolsa en sus etapas más antes de lo habitual. ¿De acuerdo? Generalmente la salida a bolsa muchas veces se considera que es una etapa final después de la entrada de un venture capital. Pues bueno, pues lo que se ha hecho ha sido crear este nuevo segmento en el cual una startup puede salir a cotizar mucho antes de lo habitual, ¿no? ¿Cuándo... Y en definitiva, tener apertura al resto del mercado de capitales. ¿Cuándo tenéis previsto esa salida a bolsa? ¿De qué va a depender y qué buscáis con la operación, Sisco? Bueno, pues muy sencillo. Lo que buscamos, la idea es intentar salir antes de final de año, y lo que buscamos son precisamente pues inversores para que puedan pues disfrutar del hecho de tener un vehículo cotizado, que lo bueno que tiene es que un vehículo cotizado tiene muchísima más liquidez que cualquier otro tipo de inversión. Sí, entonces, de hecho, lo que estamos haciendo nosotros estamos buscando una ampliación de capital de hasta 15 millones de euros. Nuestra valoración en este momento pre-money es de 45 millones y una post-money de 60. Entonces, bueno, todavía se está a tiempo que quien desee invertir en la primera empresa de hidrógeno verde que va a cotizar dentro del mercado español, pues lo tiene fácil irse a nuestra web, que es www.h2plt.energy, rellena el formulario y allí le enviaremos todo lo que es la información. Recuérdanos, Sisco, en qué vamos a invertir. ¿Qué hace esta empresa? ¿Qué hace H2PLT? Bueno, pues H2PLT lo que está haciendo es crear un ecosistema. ¿De acuerdo? El hidrógeno verde, por desgracia, el mercado del hidrógeno verde está tan verde como el hidrógeno que queremos fabricar. Entonces está todo como Internet hace 30 años, en los cuales pues los primeros que fueron capaces de crear un ecosistema funcional, ese ecosistema ya valía muchísimo más dinero que no lo que habíamos invertido. Pues aquí se trata de repetir exactamente el mismo modelo que hicimos con Internet hace 30 años, pero con el hidrógeno verde. De tal manera que ese hidrógeno lo fabricamos y lo utilizamos como vector energético para alimentar las electrolineras que estamos fabricando. Electrolineras, no hidrogeneras, sino electrolineras, porque en este momento hay demanda de sitios para conectarse de coches eléctricos y, bueno, dentro de unos años ya habrá muchos más coches de hidrógenos, pero de momento no. Pero sí que son muchos coches eléctricos y esos coches eléctricos se han de alimentar de alguna manera. Y cuando vienen por la noche, pues evidentemente se tienen que alimentar de alguna fuente y es donde utilizaremos el hidrógeno para precisamente cargar esos coches. Sí, como te presento a Enrique Girón, director general de Ariema, que estoy en Bruselas en esta Semana Europea del Hidrógeno. Enrique, buena noticia que empresas relacionadas con el hidrógeno coticen en bolsa, ¿no? Tengan esa visibilidad. El acceso a la bolsa creo que es un instrumento muy bueno, con lo cual todo lo que sea conseguir más capital para este sector, que ahora mismo hay mucho, pero falta más, es buena noticia. Y empresas que sean valientes y se arriesguen efectivamente a aparecer en bolsa son siempre bienvenidas y les deseo la mayor suerte, porque creo que es un instrumento muy bueno para conseguir ese capital necesario al principio. Pues que sea todo un éxito. ¿Algún plan más, Sisco, para el año que viene? Que nos quedan 30 segundos. Bueno, pues yo invito a todo aquel que tenga interés a formar parte de nuestra compañía, de ser accionista y sobre todo disfrutar de la liquidez que da el estar cotizado en un mercado bursátil. Pues que vaya todo muy bien, se cumplan los plazos, sea todo un éxito. Sisco Sapena, fundador de H2PLT, gracias por acompañarnos en H2 Intereconomía esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Venga, buenos días. Don Enrique Girón, director general de Ariema, suerte en esa Semana Europea del Hidrógeno. A la vuelta hablamos, resumimos, recopilamos y nos cuentas qué se ha cocido por allí durante estos días, que seguro que es mucho y muy interesante. Gracias por acompañarnos, Enrique, en directo desde Bruselas. Un ratito de tu tiempo allí, que seguro que no es mucho lo que te sobra. Gracias, Enrique, un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo. Nos vamos, 4 minutos para las 12 del mediodía, llegan las noticias y después a media sesión con Rafa Jiménez. Mañana estamos por aquí miércoles a partir de las 7 de la mañana. Que les vaya bien, sean felices. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.